Buenos días a todos y todas. Bienvenidos de nuevo al BC Expreso. Aquí estamos con Mercedes ya. Y a ver si voy a mirar si se puede. Estoy mirando el chat, si así al menos. Que ¿Me oyen todos bien? Perfecto. Muy bien. Bueno, aquí poco a poco van a entrar la gente y entonces no vamos a esperar. Son las 11. Bueno, vamos a... Mi café lo tengo. Bueno, esta vez no es café, esta vez es un té. Que no voy a hacer porque si tomo tantos, así poco a poco entran y bueno, ya estamos. Emilio, buenos días. Buenos días a todos. Buenos días a todos y todas. Bueno, vamos a empezar con el segundo BC Express este año y lo que hemos hecho el último vez era sobre cohousing y el envejecimiento y este día, hoy queríamos hablar sobre cuidado basado en evidencia y he seleccionado dentro de este cuidado basado en evidencia un método que es una metodología basada en buenas prácticas, que lo digo más Mercedes y yo estamos de acuerdo que es una buena práctica, ¿sabes que sí? Buenos días, Mercedes. Hola, buenos días, Estefan. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por estar con nosotros aquí y explicarnos lo es la metodología de Kinesthetic, ¿no? Bueno, si quieres, Mercedes, tú te puedes presentar tú mismo en lugar de lo hago yo. Creo que eso es mejor, que lo dices tú quién eres y de dónde vienes. Muy bien, pues nada, te tomo la palabra, Estefan. Muy bien. Pues bueno, yo soy Merche Fernández y soy terapeuta ocupacional y trabajo en un centro de rehabilitación neurológica en Zaragoza que se llama INEAVA, Instituto de Neurorehabilitación Avanzada. Y siempre he trabajado en este ámbito del paciente neurológico. Y desde hace pues ya 8 años soy también trainer de Kinesthetics, que a día de hoy en España soy la única formadora en este concepto y bueno, pues para ello me tuve que formar en Alemania y en Suiza. Para que os hagáis a la idea, pues en Alemania me parece que hay más de 800 trainers, o sea, como yo, y a día de hoy yo soy un poquito la única. Y bueno, en la charla hablaremos un poquito de qué trata Kinesthetics, pero realmente es algo que tiene que ver con todos los cuidados de las personas, independientemente de si el profesional que lo utiliza es un terapeuta, como es mi caso, como es cualquier profesional que trabaja en los cuidados, ya sea auxiliar o enfermero, ¿vale? Entonces, un poco yo en mi trabajo compatibilizo ambas cosas. El tema de la terapia ocupacional y como trainer de Kinesthetics y como formadora en diferentes instituciones de este concepto. Muy bien. Y que estuvimos antes hablando, Mercedes, y hablábamos del tema del cuidado basado en evidencia, ¿no? En muchas ocasiones se ve qué es cuidado basado en evidencia y se parece que es un marco teórico donde se va más en el ámbito cualitativo que cuantitativo o cuantitativo y cualitativo. Yo creo que la parte de nuestro parte del se toca el cuidado es en este caso del Kinesthetics también es una parte más cualitativo pero hay evidencia detrás de esta metodología que al menos que yo he leído tanto, bueno, tú lo desde aquí de España, pero lo he leído también a nivel germano, que sí hay evidencias en el sentido de aplicar buenas prácticas en el cuidado, que al final es evidencia, cuidado basado en evidencia, que es decir, aplicamos buenas prácticas. ¿Con qué fin? Para que al final estas prácticas que usamos, que realmente tienen detrás una evidencia que realmente tiene un beneficio al final de la calidad de vida. Leído hace poco también que en Alemania que existe una revista de vuestra asociación de quienes se llama Calidad de Vida. Ya, Lebensqualität. Eso es verdad, porque es para mejorar la calidad de vida. Hay que basarse en evidencia y coger buenas prácticas y una de esas ellas, que podría ser que nosotros más bien creo que en nuestro ámbito aquí hablamos muchas veces de
de buenas prácticas o de evidencia es la estimulación basal o la validación o el tema de la musicoterapia o la reminiscencia, etcétera, que son realmente prácticas que se han evidenciado que tienen un beneficio al final del usuario, ¿no? De la persona final a que queremos que tenía una mejor calidad de vida. Mercedes, cuando hablábamos del tema de la evidencia y también del kinesthetics, tú antes dicho, tú has te formado en Alemania, en Suiza. ¿Cómo surgió este tema para ti? Sí, bueno, pues claro, tiene una historia larga. Pues mi primer trabajo como terapeuta fue en Alemania, justamente. ¿Ah, sí? Sí, en una clínica neurológica. Y entonces yo ahí observé como los compañeros, era una clínica con pacientes con daño cerebral en fase aguda y subaguda, es decir, muy afectados, coma y saliendo del coma. Y que yo veía que los compañeros, el equipo de enfermería, el resto de terapeutas, movilizaban a los pacientes de una forma diferente a lo que yo había visto en prácticas. Apenas había grúas, ya hablo de, siempre lo digo así, alemanes, la gente grande, en fase coma, post-coma, ¿vale? Y apenas había grúas y yo digo, esto es algo diferente. Entonces me dijeron, mira, es que esto lo hacemos bajo el concepto de kinesthetics. Entonces ahí empecé mi primera formación. Y bueno, pues al cabo de unos años sí que, bueno, a través de... Claro, yo conozco mucha gente de estimulación basal, y la estimulación basal también viene de Alemania, ¿no? Sí. Y es verdad que había mucha gente que ya había hecho la formación de estimulación basal, y en esa formación les hablaban también de kinesthetics. Bueno, pues esta gente, digamos, que ya me había ido preparando el camino para decir, aquí hay una necesidad para aprender cosas nuevas respecto al movimiento. Y una compañera de estimulación basal es amiga de un formador de kinesthetics y dije, voy a traer esta formación a España porque aquí hay que hacer algo. Y bueno, pues traje a Ansgar Schürenberg y fue él el que luego me animó, dice, esto tienes que implantarlo aquí porque no puede ser que venga gente de fuera, ¿no? Y bueno, la realidad es que he ido formando en diferentes instituciones, en residencias, en colegios de educación especial, en centros de rehabilitación, y es un concepto que es muy práctico y es muy aplicable y enseguida se ven efectos positivos y la verdad es que al final apenas tengo que hacer casi publicidad porque de un centro llaman a otro y lo incluyen como forma de trabajo, ¿no? Qué bien. Y yo creo que, a ver, a mí, como lo dices tú, me parece un buen concepto porque yo noto también cuando voy con mi traje por ahí y hago con ellos ejercicios de entrar en la cama, salir de la cama o de transferencia y como me acordaba del tema de kinesthetics cuando yo fui profesor de enfermería en Alemania, donde sí, como es como antes tú me comentabas, incluso que ya es dentro de la profesión de enfermería en la asignatura hay que aplicarlo y quiere decir que Sí, lo sí. dentro de la es verdad, está en el currículum. Exactamente, dentro del currículum porque es una metodología, como lo comentabas tú, ¿no? Un método de trabajo y entonces como aplican esto en diferentes ámbitos de la enfermería, también en Alemania, entonces sí me parecía interesante y a veces lo uso, lo que dices, lo que me acordaba, tampoco te puede hacer más porque hay algunas cosas que no haces día a día, entonces se olvida, pero sí, noto siempre que la gente piensa, mira, tienen dificultades de movilización y de mover las personas o ellos mismos, ¿no? Y entonces, y noto también que hay carencia en esa sabiduría respecto de estos métodos donde hay, yo creo que el kinesthetic sería una parte. Y para que vosotros lo que veis, los oyentes, por favor, os dejo aquí un vídeo que lo encontré que es de Mercedes, donde explica también un poco la parte del kinesthetics y también hay algunos ejemplos de cómo mueve. Mercedes, respecto de aplicar este método, ¿en qué se basa? ¿Cuál es el objetivo principal? Efectivamente. Bueno, kinesthetics, la palabra kinesthetics, que en España suena como muy rara y además con K, yo siempre cuando... Sí, a veces igual parece como algo espiritual. Claro, es como, esto que me están contando, pues kine significa movimiento y aesthetics significa sensación y percepción. Entonces, kinesthetics es el estudio del movimiento basado no en empollarme un libro de anatomía, sino basado en lo que yo percibo cuando yo me muevo.
claro, la gente que trabajamos con personas, ¿cuál es nuestra herramienta de trabajo? Es nuestro propio cuerpo. Y yo siempre me doy cuenta que no somos nada conscientes de cómo es nuestra herramienta de trabajo y apenas la cuidamos. Entonces, Kinesthetics nos da criterios para entender cómo aprendemos a movernos. Nosotros, las personas sanas en nuestro desarrollo, sanas o menos sanas, que todos tenemos ciertas limitaciones, ¿no? Pues cada uno con nuestras posibilidades de movimiento tomamos conciencia de cómo nos movemos, qué es lo que hacemos, por ejemplo, para incorporarnos y no simplemente tomar conciencia y ya está, porque ¿cómo tomamos conciencia? Entonces, lo que aporta Kinesthetics, porque uno puede decir, mira, con el yoga también tomo conciencia del movimiento. No, pues Kinesthetics lo que aporta son unas herramientas específicas que nos permiten centrar nuestra atención para entender cómo me muevo yo y luego cómo se mueve la persona a la que yo atiendo. Y un poco el objeto de estudio o el reto sería cómo yo puedo ayudar a la persona a que aprenda a controlar el movimiento por sí mismo, ¿vale? Y la realidad, claro, yo lo que observo mucho en los centros donde voy a dar clase, ¿no? Y trabajamos también con usuarios, es que la rutina del día a día no nos permite centrarnos en nuestro cuerpo. ¿Y en qué momento nos centramos en nuestro cuerpo? Cuando ya nos ha hecho crack. Exacto. Entonces ya es demasiado tarde, ya ha hecho crack. Entonces, Sí. cuando ha hecho crack es porque llevas ya un tiempo trabajando de una forma no saludable para tu cuerpo. O también observo, y esto seguro que también todos los oyentes lo habrán visto, pues es que con fulanito, no sé, cuando yo estoy con fulanito no colabora y cuando está contigo sí que colabora, ¿no? Eso también lo observamos. Pues también Kinesthetics ofrece herramientas para intentar entender qué es diferente, ¿no? ¿Qué hay en esta intervención que hace que la persona participe más y qué hay en esta intervención que hace que participe menos, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que Kinesthetics no es simplemente un hacer por hacer, sino que da una metodología sobre cómo interactuamos con la persona a la que cuidamos. Muy bien. Yo que me mandaste una información y leí con mucha atención y me gustó Sí, mucho y ponías también un ejemplo respecto de las residencias, ¿no? Que promovemos al final, que la gente pierde, al final queremos promover la autonomía, pero por otra parte lo dejamos hacer ciertas cosas que ellos pierden ciertos movimientos que tenían que hacerlo. Y entonces, sí, ¿no? Eso me parece interesante que comías, por ejemplo, de la cama, por ejemplo, ¿no? claro, sí, no, es que es interesante, claro, está estudiado, y esto ya es fuera de Kinesthetics, está estudiado y tiene gran evidencia científica que un criterio o un factor para mantener el nivel cognitivo conservado el mayor tiempo posible es mantener actividad física, ¿vale? Eso se sabe. De hecho, es una de las vías de investigación dentro del Alzheimer. Hay personas que tienen placas de beta-amiloide, placas de Alzheimer en el cerebro, sin embargo no manifiesta la enfermedad, ¿no? Entonces, se están estudiando qué factores son protectores, ¿no? Y todo apunta al potente al potente recurso del movimiento. Entonces, claro, luego observamos la realidad. Cuando una persona, pues la abuela necesita cuidados, pues va a una residencia y parece que el modelo de residencia es casi como que la residencia se convierte a veces como en un hotel y la persona lo recibe todo hecho. Y de repente deja de hacer esas rutinas que son los que física y cognitivamente le iban manteniendo en ese estatus. Y claro, pues él comentaba, ¿no? El ejemplo tan sencillo como pues si la señora en su casa pues igual no se podía valer por sí misma para ducharse, pero se plegaba a los calcetines y las bragas. Pues ese tipo de cosas le mantiene ágil. O el hacer la cama, algo tan fácil como hacer la cama, pensar ¿qué capacidades físicas se necesitan para hacer la cama? En el momento en que dejas de hacer la cama, perderás la capacidad de, pues que sí, mantener el equilibrio para estirar la sábana. Y entonces al mismo tiempo las residencias, o un concepto es de darlo todo para ayudar al residente y al mismo tiempo se le quitan oportunidades de que hagan cosas por sí mismo. Y ese es el mejor aprendizaje y la mejor forma de conservar la salud, ¿no? Y Muy bueno, bien. ese tipo de Sí, reflexiones sí, las sí. veo interesantes. Pero sí, porque lo ponías también como ejemplo, do it or lose it. Claro, ¿No? claro, eso es un principio de la neuroplasticidad, o sea, pero no ya en el proceso de envejecimiento, Sí, 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 sí. o sea, yo ahora mismo estoy aprendiendo a tocar el piano, pues si quieres aprender a escalar cualquier cosa,
requiere práctica, ¿no? Entonces, un principio de la neuroplasticidad que nos dice cómo aprende el cerebro, el primero es úsalo o lo pierdes. Y claro, eso es fundamental. Si dejas de hacer una actividad, la vas a perder. Yo pongo el ejemplo muchas veces, la gente mayor en nuestra cultura occidental, ¿cuántas veces bajan al suelo? Bajan cuando se caen. O si viven o van a una zona de playa, cuando se van a la playa, pero ahora ya tampoco, porque nos sentamos en butacas. Sí. Y entonces, claro, la gente mayor en nuestra cultura pierde la capacidad de bajar al suelo, lo cual hace que se caiga más. Y pensamos, no me cago con una persona de 80 años, ¿cómo se va a sentar en el suelo? Sí. Pues eso no tiene que ver con la edad, tiene que ver con que lo hemos dejado de hacer. Y basta mirar en culturas orientales y ves en India a un señor de 70 años jugando al dominó en cuclillas, ¿no? Entonces está claro que esa capacidad se pierde no por la edad, sino porque se deja de hacer, ¿no? Es como Einstein dice también es como andar, el movimiento es como andar en bicicleta. Una vez lo dejas, vas a caer. Sí, pues efectivamente. Es igual, ¿no? Porque al final es lo mismo. Lo vemos que también lo noto yo cuando estoy con gente y se mueven poco. Hace ya un tiempo he hablado con un fisioterapeuta y me dice, mira, es curioso, tengo muchas jóvenes que tienen problemas con la cadera y al final estaba mirando, ¿y por qué me vienen tan jóvenes así? Y dice, mira, era justamente en esta época cuando se llevaban los pantalones hasta la rodilla casi. El movimiento no era andar como se tenía que hacer, andar fisiológicamente, sino se movían como un tronco y esto al final han perdido lucid porque no das lo que tienes que hacer, no haces lo que tienes que hacer, es hacer el movimiento como se tiene que hacer, ¿no? Y eso se me parece interesante. Antes comentabas, perdón, si querías decir algo, perdón. No, nada. Nos extendemos en este tema. Sí, me gustaría, porque antes comentabas el ejemplo que estabas hablando con una enfermera respecto del movimiento, ¿no? Ahora con las personas que están en UCI y moverlos por el COVID y así. Sí. Y también se aplicaba el tema del kinesthetics. Sí. Pues bueno, es interesante, claro, kinesthetics. Claro, el COVID ha supuesto un reto a todos los niveles, ¿no? de la salud y de la sociedad, ¿no? Y bueno, como comentaba, el foco de atención o el foco de estudio de kinesthetics es entender cómo nos movemos las personas, ¿no? Y cómo funciona el cuerpo. Y no funcionamos como un bloque, sino que nuestro cuerpo, pues a la hora de ponernos en pie, lo organizamos de una forma determinada, ¿no? Y bueno, el COVID pues, se ha visto que a nivel respiratorio lo óptimo que es que el paciente esté en posición de prono y además un montón de horas, ¿no? Y bueno, pues he leído, ¿no? Hay vídeos, hay podcasts que también te recomiendo, Stefan, en alemán, claro, sobre kinesthetics y hablan unas compañeras, unas trainers de kinesthetics en Alemania que trabajan en UCI y claro, ellas al inicio pues también posicionaban a los pacientes en prono pues entre 6 8 personas. Y entonces ella con los principios de kinesthetics han analizado cómo lo podemos hacer de una forma que tenga que ver con cómo el ser humano, cómo nos pondríamos en prono, ¿no? Y en realidad lo hacen entre 2 enfermeras. Y sé que hay clínicas de diferentes sitios de Alemania que están estudiando y lo están implantando para poder conseguir que el paciente pase a prono de una posición que el paciente en su estado de consciencia, el que sea agradable, porque eso según cómo se haga tiene una repercusión a nivel de frecuencia cardíaca, tensión arterial, frecuencia respiratoria, ¿no? Y bueno, pues por ahí es un poco el modelo de desarrollo, ¿no? Sí, yo creo es interesante porque en general lo veo, creo que la aplicación de centrarse y además, como antes de decir, centrarse en el movimiento. Y si hablamos ahora de la atención centrada en la persona, centramos en la persona ni nosotros mismos. Correcto. Por lo tanto, es muy difícil esta parte, ¿no? Centrarse y ver y aplicar patrones, porque yo sí me acordaba, y si no está mal dicho, que la kinesthetics también usa los patrones que hemos aprendido desde el nacimiento y lo tenemos dentro, pero si no las usamos, les están ya lo estamos perdiendo. Exactamente. Y por lo tanto, en tu vídeo también que lo ponías antes, el vídeo que lo puse, que lo vi,
que también se ve claramente los patrones y los movimientos que podemos hacer con las personas, aunque con pocas fuerza, y también es al final la prevención de riesgo laboral es la parte de la kinestetics. Es decir, el beneficio es mutuo, tú como trabajador y también claramente por el tema del usuario. Si tú mueves un usuario de una forma brusca, ni tienes en mente cuáles son los movimientos o cuál es el movimiento que tiene que hacerlo, es difícil que hay una seguridad o entre ellos dos es una sinergia, ¿no? Correcto. Me gustaría poner un ejemplo práctico para que todos los oyentes también lo hagan, ¿vale? Vamos a intentar darnos cuenta de qué es lo que hacemos cuando nos ponemos en pie, porque esa es una actividad muy común cuando cuidamos a una persona, cómo le ayudamos a ponerse en pie, ¿vale? Entonces vamos a hacer una experiencia práctica. Poneos todos, que os estoy viendo también en la cámara, algunos, ¿vale? Yo me voy a alejar y, a ver, quito el micrófono, y la idea es que nos vamos a poner en pie, ¿vale? Y quiero que nos fijemos en cuánto nos echamos hacia adelante, ¿vale? Yo lo voy a hacer, hacerlo vosotros también. ¿Vale? Vamos a hacerlo otra vez, una segunda vez. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es poner los pies un poquito más adelante de donde los teníamos antes. Y vamos a intentar levantarnos echando el cuerpo exactamente igual que lo hemos hecho antes. Es decir, el cuerpo lo echamos igual, pero los pies están más adelantados. ¿Ya nos cuesta? Exacto. Entonces, ¿esto qué nos hace o nos tiene que hacer entender? Cuando atendemos a un usuario, no todo el mundo tiene los pies puestos de igual forma. Ni tú eres igual de alta que tu compañera, ni tienes la misma fuerza. Y sin embargo, en la rutina, ¿qué es lo que hacemos? Ayudamos a levantar a la gente casi siempre, no siempre, ya lo sé que no siempre, pero la rutina nos hace que levantamos y no nos adaptamos a lo que necesita cada persona. Y yo solamente puedo saber lo que necesita el otro con lo que yo noto en mi cuerpo. Y es decir, que cuando yo ayudo a una persona de una forma que le cuesta, tengo que ser capaz primero de darme cuenta y me tengo que dar cuenta con mi cuerpo, porque si a él le cuesta, yo le estoy ayudando haciendo más esfuerzo. Entonces, primero de darme cuenta y segundo, de hacer una alternativa, que en este caso podría ser colocar los pies un poquito más adentro. Sí, es lo mismo. Sí. Una alternativa es decir, si los pies no los puedo poner más adentro, he hecho el cuerpo un poco más adelante. Y si no puedo, pues entonces me apoyo a un lado, pero ver recursos y sobre todo tener criterios de qué es lo que puedo cambiar y no simplemente acabar tirando a la fuerza, que es como se suele hacer, ¿no? Yo creo que también lo que dices tú, el importante ya se ve, para aplicar buenas prácticas en ese sentido hay que aprenderlas y saberlas y usarlas de una forma coherente, ¿no? Y adaptarse a, creo que siempre cuando yo los digo también, cuando voy con la gente y los vemos con el traje Max, porque los veo que la dificultad que tienen para moverse de repente y los hago con ellos técnicas para que lo vean, cuál les cuesta hacer movimiento. Y decir, mira, pero observad, tenéis que observar cómo se mueve la persona igual y además pensar en la física y en la palanca. Sí, a ver, sí. Es normal si tú te mueves, como dicen, me parece ser un ejemplo muy bueno que te vas adelante, lo más pies delante que pongas, más peso tienes para subir. Ponte un poquito más atrás y se va a caer. Lo mismo los movimientos en la cama al final, ¿no? Correcto. El mover, la persona moverse de una manera físicamente, usando la física, es mucho más fácil y esto es perfecto para mí y también para el usuario al final. Y eso se me parece... Correcto, es súper interesante. Sí, justamente, va el foco de atención. A ver, piensa que todo lo que hacemos con la gente a la que cuidamos es una interacción de dos personas. Exactamente. Y claro, ni yo soy una máquina, ni la otra persona es un objeto. Entonces, no puedo hacer las cosas de forma mecánica, sino que me tengo que adaptar. Y si quiero que la persona participe, tengo que darle opción de que participe.
Y si no están los pies posicionados en la forma correcta, ¿y cuál es la correcta? No hay una estándar a todos. Pues los pies tienen que estar a tantos grados. No, sino lo correcta para esa persona en ese entorno, yo me tengo que adaptar a esas circunstancias. Y lo interesante es que se establece una relación entre ambos participantes, entre el paciente o el usuario y la persona que presta los cuidados, ¿no? Muy bien. Y según cómo se haga esa interacción va a ser más beneficiosa para ambos o menos beneficiosa. Es verdad. A los oyentes, y por favor, quien tiene una pregunta, lo pone en el chat si queréis que Mercedes responda alguna cosa. Ya lo vi, aquí lo pone Miriam. Esto que comentabais ahora sobre la importancia de no dejar de hacer una actividad de la vida diaria me recordaba a una frase de Bernard Shaw que dice: el hombre no deja de jugar por ser viejo, sino que hace viejo por dejar de jugar. Exactamente. Pues es así. O sí, eso es lo mismo de que estuvimos hablando. También Gloria pone, en una residencia tenemos horarios demasiado pautados y poco tiempo. Es una lástima porque vamos como robots sin darnos cuenta que realmente lo que hacemos mal. Eso sí, yo creo que esa es una parte que lo que pone allá, yo siempre lo digo, es verdad. Yo no digo que no hay tiempo o estamos rápida, pero no implica no hacerlo correctamente. Porque ¿qué ocurre? Si lo hago más rápido, hago daño a mí y al usuario. El usuario se siente inseguro, que me va a agarrar. Por lo tanto, necesito más tiempo porque estoy discutiendo. No te preocupes, ya va todo bien, pero ya no va todo bien. Por lo tanto, este tiempo que estoy en discusiones lo pierdo. Por lo tanto, si aplico bien la cosa, va más fácil, ¿no? Sí. Sí, ese es el tema siempre. O sea, yo no he trabajado en residencia, he hecho prácticas en residencia, he dado formación en residencias, he trabajado dentro de la formación con usuarios y es el tema que sale siempre y soy totalmente consciente de ese hecho. Por un lado, también hay cierta flexibilidad y es verdad que esto ya es un trabajo a nivel más organizativo e institucional, pero hay cierta flexibilidad en los horarios que pueden dar cierto margen a los trabajadores y no implica grandes cambios y normalmente se pueden hacer, pero luego dentro del trabajo individual lo que tú dices es así, o sea, es sí. o si tengo que ayudar a mover a una persona entre dos cuidadoras, que no digo que no haya que hacerlo, que no se me malinterprete, pero hay veces que si lo haces de una determinada forma lo puedes hacer tú solo, de modo que la persona colabora un poquito más, no tienes que sobrecargar peso, o que si dices, no, es que lo vamos a hacer a peso plomo, ¿no? Lo vamos a levantar en el aire, necesito 2 personas. Entonces tengo que estar esperando que venga mi compañera y luego me lesiono y si te lesionas tienes una baja laboral. Entonces el tema de tiempo es cuestionable. Pongo otro ejemplo muy sencillito también. Como bien dices, no se trata de hacer las cosas súper lento. Hay veces, mira, hay cambios, yo aquí estoy sola, no puedo hacer el ejemplo, ¿no? Pero simplemente el mover el brazo de un paciente o la pierna de un paciente a esta velocidad o hacerlo a esta velocidad, la primera no le permite al paciente colaborar, aunque pudiera, y la segunda sí. Y en realidad la diferencia han sido de 2 segundos, ¿vale? Y hay veces que lo hemos cronometrado. A mí hay personal, ¿no? del equipo de enfermería, de auxiliares, que me dice, pero es que si lo hago de esta forma tardo mucho, no puedo estar 10 minutos. Vamos a cronometrarlo. Y lo cronometramos y son 56 segundos. Y dices, es verdad, porque estamos en la rapidez del día a día que no nos damos cuenta que hacerlo es que es cuestión de segundos, pero simplemente un poquito más despacio no nos quita 10 minutos del día, ni mucho menos, pero sí participa más la persona. Sí. Y eso tiene que ver con el aprendizaje. Si la persona hoy participa, mañana participará un poco más, al día siguiente un poquito más y al final necesitará, en el mejor de los casos, cada vez menos ayuda, ¿vale? Y también lo comento incluso en demencia, que decimos, una persona con demencia no puede aprender. Todas las personas aprenden. Una persona con demencia quizá no aprende las capitales del mundo, pero sí aprende movimientos y la gente que trabaja en este ámbito lo sabe. Entonces, sí que hay un aprendizaje siempre. Si la persona se le da oportunidad de participar, aprenderá a que puede participar y cuando pueda, lo hará. Si aprende a que se lo hacen todo, aprenderá
a que me lo hagan todo, a no hacer nada, ¿no? Ese es un poco... Es verdad. Y lo ponía aquí el Foro Técnico de Formación, que también es, la ergonomía siempre es tan importante. Eso es verdad. Claro. Lo veo claramente. En la actuación de trabajar con personas, la ergonomía, sea en la asistencia, en la producción, etcétera, la ergonomía es tenerla en cuenta y es tan importante y tan fácil. Lo que dices tú también con temas de demencias, ¿no? Si yo hago trabajo más brusco y más mecánico, la probabilidad que el usuario de la persona con demencia va a ser más rígida y más agresiva porque no es lo que quiere. Por lo tanto, al final vamos nuevamente al tiempo. ¿Qué te supone esto? Y te supone esto, más discusión con la persona, más trabajar con ella, más tranquilizarse. Si lo harías ya directamente desde el principio, correcto en el sentido, tener en cuenta la ergonomía, la anatomía, cómo lo tiene que moverse la persona, es más fácil, sería mucho más mejor y mejor calidad para la persona. Claro, porque ese es el gran reto. Al mismo tiempo nos parece muy evidente, pero al mismo tiempo es el gran reto, ¿no? ¿De qué forma nos adaptamos a lo que está necesitando el otro? Porque no solamente es tiempo, porque dices, pues es tiempo, bueno, lo voy a hacer más despacio, pero al mismo tiempo no funciona, ¿no? Hay muchos criterios, ¿no? Y eso es lo difícil. Y yo creo que ahí es para lo que el personal pues no siempre está formado, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a escuchar el cuerpo, porque solamente podemos, los pacientes o los usuarios no vienen con un manual de instrucciones, no viene un papelito que nos dice qué necesita cada uno, sino que tenemos que darnos cuenta en esa interacción, ¿no? Pues igual es que, no, y, ese es el, como digo, ese es el gran reto, ¿no? Y un poco, bueno, pues Kinesthetics da algunos criterios, no es la solución a todo, ni mucho menos, pero da criterios que nos ayudan a entender cómo es esa interacción y ideas sobre qué podemos variar para que esa interacción sea más eficaz, ¿no? Muy bien. Bueno, Mercedes, ya es hora, ya hemos pasado la media hora, el PC de prensa aquí termina. Te da muchísimas gracias y yo creo que es una herramienta muy buena, que yo lo conozco, yo lo he aplicado. Yo creo que da facilidad al día a día en el cuidado para mejorar la calidad de vida de las personas, que se trata al final. Y si es calidad de vida de las personas, no hablo solo el usuario al final, sino también a mí mismo, porque si yo me muevo bien, también estoy mucho mejor. Por lo tanto, está muy bien, Mercedes. Muchísimas gracias, que un placer gracias a ti, Stefan, sobre este tema tan importante, ¿no? Muchas gracias. Un abrazo, te lo agradezco mucho haberme dado esta oportunidad. Espero que haya sido de interés a los oyentes. Muy bien. Mucho, muchas gracias. Informaros a todos que el próximo PC Expresso es el día 9 de marzo. Hablamos con David Sproul, hablamos sobre modelos de cuidados basado en evidencia y modelos de cuidados aplicando la filosofía atención centrada en la persona y específicamente el modelo americano de la alternativa EDEN, que está implementado en diferentes países internacionales, y escuchamos cuál es la ventaja de usar este modelo de atención centrada en la persona. Muchísimas gracias a todos, que os deseo una buena semana y que seáis felices. Muchas gracias a todos. Adiós.